matrícula privada es un 80%, totalmente al revés que el resto de los países. Se incentiva la competencia en la FIP, en el aporte fiscal indirecto, donde el Estado paga a las instituciones por la captación de altos puntajes de la prueba de selección universitaria, es decir, le paga a las instituciones por captar a los estudiantes que tienen mayores ingresos económicos, una política discriminatoria. Y se refleja también en la lógica de financiamiento en que, por ejemplo, somos uno de los países que más gastamos en educación. El 2,2% del PIB se gasta en educación. Es decir, la educación es cara, pero de ese 2,2%, solo el 0,4% es gasto público. Y el resto es solo gasto de las familias, es decir, gasto privado. Cuestión que también es totalmente al revés de lo que sucede en otros países. Y el problema, quizá uno de los problemas más perversos que hay en nuestra educación actual y que se viene instalando también desde la dictadura y profundizando durante los años posteriores, es la bancarización del sistema. Porque el Estado ya no financia directamente las instituciones, lo hace de manera indirecta a través del financiamiento de la demanda, es decir, becas y créditos. Y es lógico que como la gran mayoría no puede pagar la educación superior, tenga que endeudarse. Y lo hace principalmente con la banca privada. Entonces, no solamente el estudiante se endeuda con una tasa de interés altísima que le hace a la larga después pagar mucho más que el estudiante de familia rica que pudo pagar al contado, sino que hace que la empresa privada, la banca privada, gane y lucre con la educación de los estudiantes de nuestro país, con la mayoría. Bueno, aquí se muestra el nivel de aporte del Estado en la educación. En Chile el 84% lo pone en la familia, estamos lejos de todos los otros países. Y el acceso, el acceso, como decía anteriormente, a la educación superior mediante el mecanismo de la preselección universitaria viene a profundizar las desigualdades que ya vienen profundizadas en la educación escolar. Entonces, en promedio, como señala en la presentación, ser del quintil más rico asegura 150 puntos de ventaja sobre el quintil más pobre. Si bien han logrado durante los últimos años, producto de la lógica del crédito, los estudiantes de menor recursos ingresar a la educación superior, siempre la proporción es más baja de la que lo hacen los estudiantes de segmentos más altos, porque siempre sus puntajes de acceso son mayores. Ahí está la magnitud de la brecha, los resultados de la prueba se han incrementado, es decir que la prueba de selección cada vez es un filtro de clase mucho más agudo. Y bien, hay una segregación también en lo que respecta a la tasa de titulación. De los deciles más ricos de la población, del decil más pobre de la población, el 19% logra titularse, y del decil más rico, el 92,6%. Es decir, que hoy día, por más que se haya prometido que el ingreso a la educación superior garantizaba movilidad social, en la práctica no está sucediendo porque no alcanzan a titularse por problemas financieros y abandonan los estudios para tener que trabajar y costear la deuda. Y eso es absolutamente perverso en la medida de que terminen trabajando sin educación, sin título, por tanto la calidad del trabajo es menor y además pagando altísimas deudas. Ahí muestra cómo, por ejemplo, lo que cubre el crédito en nuestro país se concentra básicamente en los estratos socioeconómicos más bajo y medio. El E es el más bajo, el D, medio bajo, el C es medio y el AB es más alto. Entonces, efectivamente, quienes pagan más finalmente la educación terminan siendo los más pobres y los de segmentos medios. Una cuestión que es totalmente contradictoria. Como lo dice finalmente la misma OSDE y muchos organismos internacionales de corte capitalista y neoliberal, en Chile lo que sucedió después de la dictadura es pasar un sistema de corte preponderantemente público a uno preponderantemente privado que estaba regulado por el mercado.
Y esto es sumamente importante señalar, porque uno podría decir, bueno, aunque tengamos el 20%, el 10% de educación pública, al menos que fuese gratuita, que no se rigiera bajo los parámetros del mercado. Sin embargo, lo que pasa en Chile es que tanto la educación privada como la educación pública está hegemonizada por los criterios del mercado. Las instituciones públicas, en la educación superior sobre todo, cobran, se autofinancian, sobre todo no solamente en aranceles, sino que en base a créditos, ya con la incorporación de la banca privada, y están sumidas bajo la lógica de la competencia para captar recursos. Por lo tanto, más que preocuparse de la buena formación integral que debe tener o que debe garantizar la educación pública, se preocupa más de competir bajo parámetros estandarizados que la hacen desvirtuar su rol fundacional. Y señala incluso la misma OCDE que el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases sociales. Entonces, lo que sucede hoy día es que bajo las leyes y bajo las normas que se han aplicado para estructurar todo el sistema educacional, se está apuntando a dos cosas. Uno, profundizar las desigualdades que ya existen producto de nuestro modelo de concentración de la riqueza, que es el modelo neoliberal, y por otro lado, se está desvirtuando lo que es la formación integral de todo ciudadano, que debe estar a través de este proceso educativo garantizando el formar ciudadanía preparada para el ejercicio de la democracia. Y lo que se está privilegiando más que nada son jóvenes o personas autómatas, ¿cierto?, que simplemente tienen que aprender contenido, salir rápido, ojalá, de la universidad, o desertar de ella rápidamente para finalmente ganar plata o costear los estudios y sus deudas. Ahora, ¿cómo? Sí, ya me queda poco tiempo. ¿Qué es lo que se instala a propósito de esta situación perversa? Y que para mí es muy importante enfatizar en este espacio donde ustedes no viven lo que es lo extremo de la privatización. Es que es lo que nosotros tratamos de resignificar en las calles cuando defendimos la educación pública gratuita, cuando defendimos en el fondo la recuperación, porque no la tenemos de la educación pública gratuita de calidad, que no solamente tiene que ver con que los estudiantes y las familias chilenas puedan descansar con una educación gratuita, es decir, puedan descansar del costo adicional que tiene que tener la familia para pagar los estudios, sino que lo que nosotros señalamos es cómo nosotros hoy día impulsamos como sociedad chilena una nueva reforma al sistema educacional que nos permita hacer que este no sea una herramienta para profundizar las perversas condiciones de nuestra sociedad en términos de desigualdad sobre todo, sino que permita transformar nuestra sociedad. Y eso no es menor, porque cuando nosotros hablamos de recuperar la educación pública, tenía que ver con que queríamos garantizar aquellos espacios públicos para poder volver a integrarnos como sociedad, para no seguir divididos, y para en ese proceso de integración lograr establecer los parámetros y los debates que nos permitan repensar la sociedad en la cual vivimos y transformarla. Y para eso no solamente se requiere un adecuado financiamiento del Estado para tener todas las condiciones para impartir una educación de alto estándar, sino que se requiere también garantizar ciertos principios que debe resguardar la educación pública: la democracia interna, la pluralidad, la formación integral, el tener como principal misión el responder a los intereses de la gran mayoría y no los intereses de los grandes empresarios, que es donde mejor se vende el conocimiento que generan las instituciones públicas para poder sobrevivir. Y en ese cuestionamiento, en esa necesidad finalmente de replantearse el paradigma fundacional de la estructura del sistema educacional en nuestro país, es que nosotros la verdad es que tocamos el corazón del modelo neoliberal. Y fue por esa razón, de alguna otra forma, que nosotros no fuimos respondidos en nuestras principales demandas. Y ustedes muchos se preguntarán hasta el día de hoy por qué en Chile, a pesar de las grandes movilizaciones estudiantiles y sociales, aún no tenemos garantizado una educación pública gratuita, o no tenemos garantizado que se termine con el gran negocio que hay en la educación privada.
Y es porque efectivamente lo que se cuestionó con la movilización estudiantil fue un modelo social, fue un modelo de desarrollo que queremos cambiar a partir de la educación y de otros aspectos, efectivamente. Y hoy día quienes nos gobiernan y nos, entre comillas, representan, no quieren finalmente desestabilizar o cuestionar las bases de ese modelo del cual se han visto por años y décadas beneficiados. No es menor que en el sistema privado, detrás del sistema privado, hayan expersoneros de la dictadura militar, hayan grandes conglomerados de empresas. No es menor que hayan familiares de actuales parlamentarios, familiares de actuales ministros. Es decir, que hay una suerte de utilización del sistema político para resguardar aquellos principales intereses que son grandes negocios de la educación y de otros aspectos que hacen sustentable el modelo neoliberal en nuestro país. De alguna otra forma, hoy día estamos en una situación donde el movimiento estudiantil y social se ha tenido que replantear si basta simplemente con movilizarse y salir a la calle a marchar a exigir a lo mismo de siempre cambio. Y eso ha sido un debate muy difícil para nosotros, en la medida de que hay una diversidad de sectores y visiones políticas dentro del movimiento social. Sin embargo, algo muy interesante que ha sucedido es que hemos logrado coincidir nuevamente en que es necesario no solamente ya delegar y exigir cambios a otros, sino que hacernos nosotros cargos mismos de los cambios. Y cuando hablamos de eso, significa, de alguna otra forma, disputar aquellos espacios donde se están tomando las decisiones y donde se define, en este caso, la política pública en materia educacional, donde se define el sistema educacional de nuestro país. Y en ese sentido es muy importante hoy día comprender el por qué muchos de los ex dirigentes estudiantiles, en esto me incluyo yo, y muchos de los dirigentes sociales de otros movimientos hoy día están apostando a disputar el Parlamento. Porque nos cansamos de tener que desde la calle ir a ver cómo votaban las demandas que estamos planteando en el Parlamento y encontrarnos siempre con que faltaban 4, 5, 6 votos para poder aprobar una demanda que representaba el 80% de la población y que sin embargo en el Parlamento reflejaba menos de un 30%. Y en ese debate efectivamente nosotros nos hemos tenido que enfrentar con grandes barreras y con grandes ataques. Muchos se preguntarán por qué también estuvimos siendo tan reprimidos en las calles. Bueno, efectivamente tuvimos mucha represión y seguimos teniendo mucha represión, violencia física, psicológica, situaciones de abuso sexuales, casos de apremio ilegítimo, que es básicamente tortura, pero sin embargo la represión a estas ideas, a esta necesidad de transformación social también se reflejan en términos discursivos y en términos políticos y en términos mediáticos. Y el ataque que hoy día se está sufriendo al movimiento social y a quienes hoy día quieren pasar también a disputar esa esfera de poder político es muy grande. La arremetida del conservadurismo y de aquellos guardianes del lucro y del modelo neoliberal es muy fuerte. Y en ese sentido, valga la redundancia, hace mucho sentido transmitirle a ustedes la experiencia chilena y hacer solidaridad internacional. Porque si bien ustedes tienen garantizado una educación pública, quizás mayoritaria, quizás al menos gratuita, muchos de los problemas que nosotros vivimos ustedes también los pueden vivir. Y el comprender que nuestras problemáticas traspasan fronteras y que nuestras problemáticas nos podemos encontrar como un pueblo latinoamericano con historias en común, nos hace finalmente adquirir mucha más fuerza para seguir enfrentando esta situación. Y la verdad es que necesitamos que estos lazos se mantengan, se refuercen
y puedan ser finalmente utilizados para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Yo quisiera terminar con algo que decía Emir Saer, un sociólogo brasileño, en el año 2003, y que para mí es clave para comprender lo que está pasando en Chile y lo que pasa también en otros países del mundo. Y que dice: la lucha contra la mercantilización del mundo es la verdadera lucha contra el neoliberalismo, mediante la construcción de una sociedad democrática en todas sus dimensiones, lo que necesariamente significa una sociedad gobernada conscientemente por los hombres y mujeres y no por el mercado. Para mí esto refleja justamente lo que el movimiento estudiantil y social aspira a realizar en estos momentos. Lo que el movimiento estudiantil y social ha señalado que es necesario hacer porque no damos abasto, porque no aguantamos más con que hoy día se lucre con todo en nuestra vida, porque no podemos seguir viviendo con las miserables pensiones que tienen nuestros adultos mayores, no podemos seguir viviendo con las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores y con los sueldos miserables que tienen, y no podemos seguir viviendo pagando deudas como esclavos del endeudamiento por querer tener una educación y una salud, y no podemos seguir viviendo con nuestra agua y nuestros recursos naturales en manos de unos pocos que lucran con estos recursos que son vitales para la vida humana. Y creo que eso no representa simplemente hoy día a la izquierda chilena ni a la izquierda del mundo. Representa a todos quienes tengan un mínimo sentido de humanidad, un mínimo sentido de lo que significa la patria. Y creo que en ese objetivo y en ese sentimiento podemos encontrarnos muchos y muchas hombres y mujeres del mundo. Y si sabemos encontrarnos en ese sentido, la verdad es que vamos a poder constituir una fuerza que logre generar una alternativa de cambio a aquello que nos dijeron que era inamovible, que era incuestionable, porque se había acabado la historia, y hoy día tenemos que olvidarnos de los grandes relatos y de las grandes transformaciones, simplemente acostumbrarnos. Mi llamada, para ahora sí cerrar, a la juventud sobre todo, pero no solamente a la juventud, porque gente con juventud acumulada delega en los jóvenes la responsabilidad del cambio, pero mi llamada también a la juventud a creer o no a conformarse, no conformarse con lo que se dice, con lo que está, sino que siempre estar finalmente cuestionando y construyendo alternativas. Que nosotros sintamos la responsabilidad de lo que significa construir no solamente un país distinto, sino que una sociedad a nivel mundial distinta, para no nosotros, sino que para los que vienen, para las futuras generaciones. Si logramos todos encontrarnos en eso como jóvenes, la verdad es que no solamente otro Chile para mí va a ser posible, sino que otro mundo será posible. Muchas gracias.